Es posible que Claudia Procula, la esposa de Poncio Pilato, fuera una de las primeras personas en escribir una descripción de la crucifixión de Jesús. ¿Y qué composición epistolar suya, descubierta entre los rollos del Mar Muerto, ofrece información inesperada sobre este acontecimiento crucial? La pregunta es qué escribió exactamente y cómo se encontró este documento. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la esposa de Pilato envió una carta detallando lo que vio en su sueño, que fue tan inquietante? ¿Y cómo podría un documento descubierto en bibliotecas italianas alterar nuestra comprensión de la crucifixión de Jesús? Examinaremos el contenido de esta carta y presentaremos el lado no contado de la historia en la película de hoy. La esposa del gobernador romano Poncio Pilato, Claudia Procula, dio un relato conmovedor de los acontecimientos que condujeron a la crucifixión de Jesús. Su carta, que fue cuidadosamente conservada después de ser descubierta entre los manuscritos antiguos, ofrece una visión íntima y unida de los acontecimientos históricos. Escribió sobre la montaña rusa de sentimientos y epifanías que atravesó con su amiga Fulvia Romelia en Italia. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal si los acontecimientos que tienen lugar en este escenario histórico te fascinan tanto como a ellos. Para asegurarse de no perderse la próxima entrega de esta intrigante narrativa, haga clic en el botón de suscripción y habilite las notificaciones. Además, si desea obtener más información sobre los antecedentes y el significado de estos sucesos, consulte el libro que comentamos anteriormente. El enlace está incluido tanto en la descripción como en el primer comentario fijado. Juntos, examinemos los detalles de esta ocasión trascendental. Me gustaría recomendar un libro fascinante llamado Los diarios de Poncio Pilato, antes de comenzar a leer esta carta. Esta novela comienza con un asesinato misterioso y luego lleva al lector a una emocionante aventura de conspiración y descubrimiento. Una trama llena de suspense y esclarecedora surge cuando el arqueólogo Kevin Elliot y su colaboradora Jill Gates descubren esclavos de cuero que llevan información vital sobre Poncio Pilato y la resurrección de Jesús. Tom Lemond aconseja sentirse cómodo mucho antes de empezar a leer, ya que no querrás dejarlo. Concentrémonos ahora en la carta que Claudia Procula escribió a Fulvia Romelia, que Isabel Pedro leyó y tradujo. Veamos qué información personal e histórica brinda esta carta. Además, tenga en cuenta que las fuerzas de la creación constituyen un objetivo impenetrable y coherente para nuestra comprensión limitada y letal, en caso de que encuentre situaciones en mi carta que le hagan cuestionar su comprensión. Al molestar a las personas, estas influencias alteran sus caminos de vida de maneras que frecuentemente están más allá de nuestra comprensión. No entraré en detalles sobre mis primeros días ya que los pasé en silencio bajo el cielo de Nibiru y bajo la protección de mis padres. Como sabes, me casé con un gobernador romano en mi 6º año de vida. Provenía de una familia muy conocida y era, en aquel momento, una figura poderosa en Italia. Nuestra salida del templo fue seguida inmediatamente por el hecho de que tuve que acompañar a Poncio a la provincia que le habían asignado gobernar. Dejé atrás la ciudad de mis padres, con su paz y belleza, con mi cónyuge, que era bastante mayor que yo, aunque yo no estaba feliz ni nerviosa. Sentí mucha pena por ti y por la gente pacífica que vive en mi hermoso lugar, Nibiru, con sus majestuosas casas y estatuas. Nuestros primeros años juntos transcurrieron pacíficamente. El sol, que el cielo me dio, se ha vuelto más valioso para mí que la luz del día. Le hablé de mis horas felices, tristes y de descanso. Por bondad del rey, Pilato llegó a ser procurador de Judea cuando mi hijo tenía solo 5 años. Viajamos por estos pasadizos indescriptibles acompañados de nuestros asistentes y esclavos. Con el tiempo, llegué a disfrutar de la zona exuberante y productiva que mi marido supervisaba en nombre de Roma, el gobernante de la nación. Si bien estaba rodeado de actos de bondad y respeto en Jerusalén, también me sentí más solo debido al orgullo y el desdén que los hebreos tenían hacia nosotros como forasteros e intrusos. Dijeron que habíamos profanado el territorio sagrado que Dios les había dado. Me encantaba pasar tiempo en bosques tranquilos con mi hijo, donde los huevos de aceite se blanqueaban y las delicadas hojas de las palmeras crecían verticalmente sobre los naranjos en flor, creando una escena mágica. Encontré consuelo en estas frías sombras, leyendo la poesía de Virgilio y tratando de encontrar consuelo para mi corazón. Mi cónyuge estaba deprimido y melancólico, buscaba gobernar con mano de hierro y no pasaba mucho tiempo con su familia. Sin embargo, sus intentos de mantener el orden fueron infructuosos. Estas personas eran inherentemente propensas a la rebelión ya que habían sido independientes durante mucho tiempo y compartían una rabia común contra los romanos. En la sociedad de Jerusalén solo había una familia que era amable conmigo. El director de la sinagoga, Jairo, era el cabeza de esta familia. Su esposa, Salomé, era un modelo de amistad y me encantaba pasar tiempo con ella. Su hija de 12 años, Semida, era tan hermosa y elegante como Charón esa noche.
A veces leíamos pasajes de los textos sagrados y conversábamos sobre el Dios de nuestros antepasados. Fulvia, ¿qué te digo? Pienso en algunos de los cánticos y escritos de Salomón, en los que alaba al Dios de Jacob, este Dios inmutable e inaccesible, cuyas declaraciones y expresiones consideramos divinas. Llegué a comprender que Él es todopoderoso y bondadoso, fusionando magnificencia, amistad y pureza. Chemida solía cantar himnos al sabio y gran rey de Israel, y todavía puedo escuchar el sonido de su voz, como las cuerdas de un arpa. Intenté tocar mi instrumento para mi hijo muchas veces cuando estaba sola, parada junto a su silla. La llamé mucho para que viniera conmigo. Supliqué a este Dios contra mi voluntad, en paz y humildad, y Él, a quien encomendé mi futuro y mi bienestar, escuchó mi oración y, sorprendentemente, me sentí instantáneamente aliviado y arrepentido. Pero Semida enfermó después de un tiempo. Cuando me desperté una mañana, descubrí que había muerto en los brazos de su madre, con una agonía mínima. Esta noticia me presionó, así que llevé apresuradamente a mi hijo a la casa de Salomé y Semida, deseando disculparme y compartir mi dolor con los residentes y la madre que había perdido a su hijo. La reunión era tan densa que a mis sirvientes les costó muchísimo superarla cuando llegué a la casa de mis amigos. Había una gran multitud reunida frente a la casa. En este punto, noté que la gente estaba observando a un grupo de hombres acercarse a la casa con mucha consideración e interés, y la multitud se separaba para dejarlos pasar. Reconocí al padre de Semida en la primera línea, pero en lugar de la desesperación habitual, expresó una esperanza que no pude comprender. 3 hombres, todos vestidos con ropas oscuras que sugerían austeridad, caminaban a su lado. Pero un joven con una presencia imponente lo seguía. Levanté los ojos para encontrar los suyos, pero el puro brillo de su luz me obligó a girarme y fijar la mirada en el suelo. Su cabello era lustroso y caía en rizos al estilo nazareno. Cuando lo vi, experimenté un sentimiento inexplicable. Nunca había sentido un malestar tan tremendo ya que su rostro era tan hermoso en cada detalle. Pero en ese instante, su mirada pareció despertar una ansiedad oculta en todos los que lo rodeaban. No sabía exactamente qué estaba haciendo, pero lo seguí. Cuando se abrió la puerta, Semida yacía en el suelo, envuelta en velas y colonias. Su cabello tenía un delicado tinte amarillo, similar a la rosa que le habían puesto, pero aún parecía aún más deslumbrante en la calma que la rodeaba. Su rostro se congeló y el toque de la muerte dejó huellas alrededor de sus ojos. A su lado, Salomé parecía casi vacía y feliz, como si estuviera en trance. Parece que ella no se dio cuenta de mi presencia. Mi corazón se detuvo por una razón desconocida cuando escuché al padre de Semida inclinarse a los pies del hombre que había mencionado. El hombre fue al lecho del difunto, mostró su hija al extraño y exclamó: «Señor, mi hija está en manos de la muerte, pero si es tu voluntad, volverá a vivir». Con una mirada autoritaria, el hombre tomó la mano de Semida y le ordenó que se levantara y viniera. Semida se levantó de la cama, aparentemente ayudada por una fuerza invisible. Su expresión volvió a la vida cuando abrió los ojos. Con las palmas extendidas gritó: «¡Mamá!». Cuando Salomé vio a su hija al despertar al llamado, se dieron un abrazo apasionado. «¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna?», preguntó Jairo, agachándose a los pies del hombre y besando el borde de su túnica. «Ama a Dios y a los hombres», fue la respuesta del hombre. Después de eso, desapareció como una sombra a la luz del día. Me quedé allí, atónita, sin saber lo que había pasado. Me levanté, salí como en un sueño y regresé a casa, dejando a mi paso a una familia llena de una insondable sensación de felicidad. Le conté a Poncio todo lo que había oído y presenciado durante la cena. «Habéis visto a Jesús de Nazaret, blanco del odio y del desprecio de los fariseos y saduceos, del partido herodiano y del orgulloso templo levítico», dijo bajando la cabeza. Su único objetivo es verlo morir y su odio hacia él se intensifica cada día. Sin embargo, los milagros de Nazaret son genuinamente obras de Dios y sus enseñanzas son las de un hombre sabio. ¿Pero por qué lo desprecian tanto? ¿Por qué es objeto de tanto odio?, pregunté. «Porque expone la moralidad y la hipocresía de quienes lo critican», replicó Poncio. «Vosotros, sepulcros blanqueados, especie de serpientes, imponéis cargas pesadas a los demás, pero no movís un dedo para ayudar», afirmó una vez en referencia a los fariseos. Estas palabras tienen un significado profundo y preciso. Pagan diezmos de la menta y del comino, pero ignoran la justicia y la misericordia. Ha ofendido a este pueblo arrogante y orgulloso, y el futuro de Nazaret es sombrío, prosiguió Poncio. ¿Pero no lo protegerás de cualquier daño? Mi poder es demasiado limitado para enfrentar a esta gente malvada y rebelde, grité. Después de decir: «Además, me sentiría profundamente preocupado si me obligaran a derramar la sangre de este sabio»,
Poncio salió para entrar en una cámara diferente mientras pensaba mucho. Sin embargo, seguía experimentando una angustia y un dolor insondables. Se acercaba rápidamente la Pascua, una ocasión importante para el pueblo hebreo que atraía a multitudes de personas de toda Judea a Jerusalén para celebraciones y sacrificios en el templo. Normalmente la procesión se hacía el martes, y fue antes de este día santo cuando Poncio me habló del dudoso destino de Jesús de Nazaret. Se estaba gestando un elaborado complot y esa noche podrían entregarlo a las autoridades superiores. Me inquieté después de escuchar estos comentarios, así que le pregunté a Poncio, ¿no lo defenderás? Con una expresión abatida, respondió, haré lo mejor que pueda, pero parece que el destino tiene otros planes. Parece que la profecía de Platón, que los hombres virtuosos enfrentarán persecución y trato severo, se está haciendo realidad. Jesús no será una excepción. Enfrentará persecución, malos tratos y una sentencia de muerte colgado de una cruz. Cuando cayó la noche y me fui a la cama, algo invisible se apoderó de mis pensamientos. Jesús se me apareció en mi sueño con la majestad de un Dios. Parecía ser un juez del destino de las almas. Su rostro brillaba con la luz del sol mientras flotaba en las nubes. Distinguía lo bueno de lo malo con un gesto. Mientras que los malvados fueron arrojados a un mar de fuego, que fue un sufrimiento menor en comparación con lo que experimentamos en la tierra, los justos fueron guiados a la salvación eterna. Con voz espantosa, gritó, «Devuélveme mi sangre que derramé por ti», durante todo el juicio. Almas desesperadas y perdidas rogaron a las rocas y montañas que las escondieran para no tener que sufrir más, pero fue en vano. Esta imagen era aterradora e inquietante. Me llenó de un gran sentimiento de pavor. Me levanté con el corazón atribulado y me senté junto a la ventana para tratar de calmarme cuando finalmente amaneció e iluminó las escaleras del templo. Pero poco después se escucharon gritos. El sonido se hizo más fuerte hasta que fue tan fuerte como las olas en la orilla del mar y llegó a mis oídos. Me di cuenta de que el ruido se estaba acercando cuando mi corazón comenzó a acelerarse y sentí que la sangre fría se apoderaba de mí. Las escaleras del templo estaban llenas de gente. Tomé a mi hijo de la mano, lo vestí rápidamente y corrí hacia mi esposo, temiendo lo que pudiera pasar. Voces emocionadas estallaron cuando nos acercamos a la puerta interior del palacio. Aunque dudaba en entrar, me acerqué a las ventanas rojas para ver qué estaba pasando. La vista ante mis ojos fue sorprendente. Poncio ocupó su asiento de marfil, exudando el respeto debido a los delegados de Roma. Pude ver su preocupación oculta a pesar de su comportamiento autoritario y sereno. Ante él estaba Jesús de Nazaret, tranquilo e imperturbable, con una expresión que no mostraba signos de miedo o pobreza. Estaba sentado, aparentemente sin emociones, pero con una mirada que delataba su tensión. Su tranquilidad me inquietó especialmente, ya que aún recordaba claramente las horribles palabras que había oído en mi sueño. «Devuélveme mi sangre que derramé por ti». Una multitud enfurecida llenó el patio alrededor de Jesús. La furia en los rostros de los fariseos y levitas era evidente. Parecía estar carcomiendo sus almas. Levantaron sobre sus cabezas rollos de pergamino con las palabras de los estatutos en un acto simbólico de condena. Los rugidos de los animales cazadores se mezclaron con los gritos de la multitud mientras la atmósfera se llenaba de llamas diabólicas. Había una evidente sensación de tensión y, por fin, la señal de Poncio provocó de nuevo un tenso silencio. Luego preguntó, «¿Qué es lo que quieres?» Una multitud furiosa y feroz gritó que Jesús de Nazaret fuera condenado. El nivel de ruido era insoportable y la ansiedad y la rabia impregnaban el aire. Con cada grito, los cargos formulados contra Jesús parecían volverse más serios. Él abogó por la destrucción del templo, gritaron algunas personas. Se proclamó a sí mismo como el Cristo, el Hijo de Dios y el monarca de los judíos. Otros continuaron, y los fariseos y levitas presentes agregaron sus propias críticas. Era una demanda inequívoca y dura. ¿Será crucificado? La conmoción y la rabia de la multitud combinadas con la reverberación de estos gritos produjeron una sensación de opresión y amenaza. La imagen de Jesús, que momentos antes parecía pacífica y tranquila, ahora estaba rodeada por una cacofonía interminable de ruido. Me sentí incómodo y perturbado por lo que estaba viendo. Visiblemente molesto, Pilato se volvió hacia Jesús. ¿Es usted el rey judío?, preguntó, intentando comprender las circunstancias. Cuando Pilato volvió a cuestionar la identificación de Jesús como el Hijo de Dios, Jesús permaneció mudo, lo que solo hizo que los gritos de la multitud fueran más fuertes. En cambio, Jesús respondió crípticamente, diciendo, «Tú lo dices. Sálvanos de su alcance. Cuélgalo». El sonido parece el aullido de un animal furioso. Abrumado y frenético, Pilato intentó poner todo en orden. Él dijo, «No encuentro ningún defecto en este hombre». Pero la multitud no se fue. «Crucifícalo. Cuélgalo». Se escuchó el grito de solidaridad.
Pilato estaba cada vez más acorralado a medida que aumentaba la presión. Envié a uno de mis empleados a buscar a mi cónyuge porque estaba desesperado. Por todo lo que es precioso para ti y para este hijo, no te hagas culpable por la sangre de este justo, que es como el Dios inmortal. Me incliné a los pies de Poncio mientras él se acercaba a mí. En un sueño vi a Cristo juzgando a la humanidad rodeado de majestad celestial. Aquellos que solicitaron su muerte estaban entre los enviados al fuego eterno que fueron considerados indignos. A pesar de parecer molesto por lo que había dicho, Poncio se disculpó y dijo: «Entiendo tu angustia, pero, ¿qué puedo hacer? La escasa fuerza de los guardias romanos no es suficiente para hacer frente a esta multitud enfurecida. Quieren retribución más que justicia». Me fui con el corazón cargado de angustia y dolor, y él me dijo que me retirara con nuestro hijo al jardín, diciendo: «Tus ojos no deben presenciar un espectáculo tan horrible». Era un escenario intolerable en la sala del tribunal y las cosas empeoraban muy rápidamente. Pilato regresó a la sala del tribunal, donde la gente todavía pedía la ejecución de Jesús. El gobernador intentó aliviar la tensión liberando a un prisionero de acuerdo con la costumbre de Semana Santa. Con la esperanza de que el público eligiera a Jesús en lugar del notorio delincuente Barrabás, le presentó una opción. Pero la reacción del público fue brutal y decisiva: «Liberen a Barrabás». Aún más inquietante fue la respuesta que recibió Pilato cuando preguntó qué debería pasar con Jesús de Nazaret. «Crucifícalo», preguntó una vez más. «¿Qué daño causó?». La turba, ahora frenética, respondió en voz alta: «Tiene que ser crucificado». Pilato estaba cada vez más molesto, impotente y preocupado por el desafío a su autoridad. Era consciente de que su posición estaba en peligro y le preocupaba que el creciente descontento de la población pudiera socavar su autoridad romana. Estaba bajo presión para actuar porque tenía pocos soldados y una defensa débil. Finalmente, cediendo a las demandas de la turba, Pilato se dio cuenta de que la situación no podía continuar. Aunque sabía que al ceder a la ira pública, estaba sacrificando su propio poder y haciendo una severa concesión al ordenar la ejecución de Jesús. Bajo extrema presión y en medio de una escalada de violencia, se tomó la decisión. La resolución de este acontecimiento crucial no solo decidió el destino de Jesús, sino que también alteró permanentemente la historia. Al final, la elección de Pilato, hecha bajo intensa presión y frente a una multitud enfurecida, resultaría crucial y daría inicio a una de las ocasiones más trascendentales de la historia de la humanidad. Agradecemos que se haya unido a nosotros en este apasionante segmento de la narrativa de la vida de Jesús de Nazaret. Recuerde suscribirse y activar la campana para recibir notificaciones tan pronto como subamos la próxima entrega si le gusta el vídeo y desea ver el resto de nuestro recorrido.